Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el último de este 2020 asiago, el encuentro número 212. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, esperando el fin de año. ¿Cómo está el tiempo allá por Rosario? Y acá en Rosario está calurosón, 32, 31. ¿Allá cómo está? Está muy lluvioso, con muchas tormentas. Hubo desplazamiento de tierra, ¿no? Acá cerca de San Pablo, en una ciudad balnearia, fallecieron 5 personas, ¿no? Porque la luz de tierra que venía de la montaña por la lluvia fue destrozando las casitas. Es un barrio muy humilde, Osvaldo. O sea, bastante triste. Pero bueno, por otro lado, la lluvia viene bien por el lado del coronavirus, ¿no? Porque sí, la gente está en las playas, ha ido a las playas a pasar el fin de año, a pesar de que se han cancelado todos los eventos, ¿no? Fuegos artificiales, lo que se le llama el pasaje del año, está todo cancelado, ¿no? Las playas están clausuradas, pero bueno, la gente se fue igual, y si no fuera por el clima horrible, sería mucho peor. Estamos en San Pablo, Osvaldo, para que te hagas una idea, en el último mes subieron más los contagios que todo el resto de la pandemia. 190.000 contagios en este mes. En San Pablo. 190.000 contagios en el último mes. Muchísimo. Sí. La cosa se desató de una manera impresionante. Y se espera mucho más porque la gente no hace aislamiento social, no usa máscaras, ¿viste? Aunque mucha gente usa, pero mucha gente no la usa. Entonces ese es el problema, Osvaldo. De todas maneras, Ramiro, el San Pablo, el gobernador, no es anti-cuarentena, al contrario, ¿no? Un gobernador que está por el uso del tapabocas, del barbijo y todo eso, ¿o no? A medias, Osvaldo. Qué buena pregunta que vos hiciste. Porque una cosa es la retórica, lo que se declama, lo que se dice, ¿viste? Y otra cosa es lo que se hace. Él se opuso en un primer momento a las políticas de Bolsonaro, él quiso hacer cuarentena, tenía un cierto éxito en el control de la pandemia en un primer momento, pero después las cosas se fueron relajando. Esa es la verdad. Y en este último tiempo lo que ocurrió fue, bueno, el hombre se nos fue a Miami. En plena pandemia, en plena crisis, se fue a Miami de vacaciones, ¿viste? Y hubo, con relación a la vacuna, una política bastante fanfarrona que tuvo el gobernador Doria, estamos hablando, ¿no? De decir que él iba a vacunar a la gente, que a partir del día 25 de enero, porque iba a haber vacunas para todo el mundo, porque las vacunas se hacen acá en el Instituto Butantan, que depende del estado provincial. Y eso no está claro, ¿viste? Es la vacuna, una de las vacunas chinas, la Coronavac. No se presentaron los estudios cuando él dijo que los iba a presentar. Y se fue de vacaciones. O sea que está todo tan oscuro, una comunicación horrible. Para que te hagas una idea, Osvaldo, un día después de las elecciones municipales de hace 2 meses atrás, de octubre, volvimos a la etapa amarilla que le llaman, ¿no? Y después ahora está la etapa roja, o sea, de restricciones absolutas y total a la circulación. Y eso fue dejaron pasar las elecciones, hasta las elecciones dijeron que estaba todo bien, porque les convenía de alguna manera, ¿no, Osvaldo? Sí. Así que no, yo pensé que era uno de los, o sea, relativamente conscientes, había escuchado, lo habíamos hablado, vos habías contado el tema del Butantan, que había acordado con el laboratorio chino para fabricarla en Brasil, que inclusive las versiones que había acá en la Argentina, que Argentina iba a usar la Sinovac, creo que le decía, no sé vos, el laboratorio. Sí. No sé cómo es. Iba a comprar 2 millones se le iban a entregar de San Pablo, del Butantan, porque la estaba elaborando allá, pero parece que todo eso es no está muy claro que pase así, según te escucho. No, mira, no es que no esté tan claro. Hay 5,5 millones de vacunas, pero no se saben cuándo se van a aplicar porque todavía no se presentaron ni siquiera los pedidos para la autorización provisoria
de las vacunas que se tiene que presentar en la Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que sería más o menos el equivalente en la Argentina a la ANMAT. O sea que ni siquiera se han presentado. Inclusive Bolsonaro, el día lunes 28, parecía broma del Día de los Inocentes. Dice que ¿por qué me dicen a mí que tengo que andar buscando los laboratorios? Los laboratorios tienen que vender, que ellos me busquen a mí, decía. Se ve que no le contaron que estamos en una pandemia, todavía no se enteró, Bolsonaro no leyó los diarios. Realmente en esta situación a un embajador argentino le perdió el puesto. Yo te digo, yo lo conocía a Keckler, que de él estamos hablando, era muy afecto a la fiesta, a los champanes, a los brindis, pero nunca le gustaba trabajar. Yo lo conocí en Venezuela cuando él estaba en Cancillería. Así que no me extraña que haya sido por eso que lo hayan sacado de China, ¿no? Porque Argentina no pudo acordar con ninguno de los dos laboratorios. Según lo que yo he leído, Osvaldo, ha ocurrido lo siguiente. Este buen hombre se fue unos días a una parte del sur de China que es muy paradisíaco, que es mucha jet set, como se decía antiguamente, ¿no, Osvaldo? Y dejó las negociaciones. Y apareció el encargado de negocios, Vaca Narvaja, con un pequeño formulario diciéndole, no, las negociaciones no se hacen vía Cancillería. Acá tenemos un formulario modelo en el cual se hace presidente a presidente. Entonces Alberto Fernández, con ese simple formulario, entró él en contacto con Xi Jinping y se resolvieron los problemas. Sí. No, y por eso yo te digo, no es muy afecto a las tareas propias que debe ser un Cancillería. Hace años que estás de carrera, un funcionario de carrera, hay cosas que las tiene que saber. Y claro, qué distinto la negociación que fue con Rusia. Escuchaba que inclusive el frente interno de Putin en Rusia no estaba muy contento con las 300.000 dosis que mandaron a la Argentina, ¿no? Porque dice que había lugares de allá que no se estaban repartiendo, que habían reducido la cantidad. Sin embargo, él honró los acuerdos que tenía con la Argentina. Bueno, eso es una cosa que es interesante y que hay que poner en destaque, que es esta vacunación de la Argentina que comenzó el día 29 con 300.000 vacunas, que no es poco para un primer momento. Ya va en el segundo momento vendrán otras 300.000 más y después se espera que hasta febrero lleguen creo que 22 millones de vacunas, ¿no? Entonces estas vacunas sirven para el sector de la línea de frente, digamos, ¿no? Los médicos, los enfermeros y el personal de salud, que estaba muy contento, todo el mundo estaba muy emocionado por las vacunas que recibían y bueno, acá en Brasil ni te cuento, ¿no? Le han dado una manija a la vacunación en Argentina increíble. La Globo hizo una materia especial, ¿no? Bastante largo, por cierto, ¿no? Bueno, por dos cosas, eso y por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, le dio mucha cobertura, se habla muchísimo de la vacuna en Argentina porque justamente es lo que está faltando aquí en Brasil, un plan. Más que resultados, lo que se cobra es un plan, Osvaldo. Sí, yo te escucho que me decís que tienen disponibles 5 millones de dosis y ni siquiera iniciaron los trámites para una aprobación rápida, o sea, todos los países del mundo hicieron lo mismo, hubo aprobaciones rápidas. Escuchaba hoy al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y él decía que la fase 3 lleva por protocolo 2 años. No se puede hacer en menos de 2 años. O sea, ninguna de las vacunas que se están aplicando o que se van a aplicar, aparentemente la de AstraZeneca también estaría aprobada en estos días o ya fue aprobada en Inglaterra o en Estados Unidos. Ninguna tuvo los 2 años porque se empezaron a investigar en febrero o marzo de este año. O sea que y sin embargo se iban a aprobar, y vos me decís que ni siquiera se intentó hacer la aprobación rápida de la vacuna en Brasil. Mira, lo que ocurre es que acá, como yo te decía, la cosa está atravesada por temas políticos, más que políticos, politiqueros, Osvaldo. Politiqueros de poca monta. Hace un mes atrás, el ministro de Salud, Pazuello, dijo que los trámites dentro de la Anvisa para aprobación de la vacuna demoran por lo menos 60 días. Así que desde que los presenten van a demorar por lo menos 60 días. O sea que las vacunas podrían estar listas, aprobadas, solo recién para fines de febrero o principios de marzo. Entonces el gobernador dijo, no vamos a pedir la aprobación provisoria aquí. Vamos a esperar que sea aprobada en otros organismos internacionales. Y por la ley que se hizo al principio de la pandemia, la aprobación de otros organismos internacionales como el europeo, el chino o el Estados Unidos ya habilitaría inmediatamente que sea aprobada aquí en Brasil.
Entonces se pide, para evitarse ese desgaste político, es lo que en un primer momento dijo acá el gobernador de San Pablo. Pero bueno, los resultados no aparecieron, no fue aprobada hasta ahora en ningún lado. Los de la Coronavac aparecieron resultados bastante promisores, pero eran en Turquía nada más. Y los de acá, que se había estado tratando acá, haciendo los estudios acá en San Pablo, no se dieron a conocer. Mientras tanto, como te comentaba, el gobernador de vacaciones en Miami. Claro, o sea, pidiéndole a la gente que se quede en casa y él en Miami. O sea, esas son cosas muy interesantes, Osvaldo, porque hay que ver cómo se gobierna y cuáles son los criterios de gobierno, más allá de las medidas que pueden ser acertadas o no, porque siempre sobre la marcha me parece que se puede mejorar, ¿no, Osvaldo? Lo que pasa es que cuando tenés una filosofía equivocada desde el comienzo, pasa como lo que pasó en el embajador de China, que era un vago total, según me contás vos, un dandy, un bon vivant. Un típico de Cancillería formado en el Palacio San Martín de Argentina, son todos iguales, hay pocos los que trabajan, no son, yo siempre admiraba lo que trabajan los de Brasil, son gente que muy afecta a la difusión de Brasil en el mundo. Acá ahora espero que haya cambiado, ¿no? Cuando yo los conocía eran bastante afectos, como echa la buena vida. Como se decía antiguamente, Osvaldo, un pituco. Eso eran pitucos, tal cual. Pero, Ramiro, si te sirve como consuelo, va. Acá también está muy cruzada por la politiquería el tema de la vacuna. Ha llegado ya a veces a niveles, no sé si a falsear datos, o por lo menos usar datos de manera sesgada, ¿no? Tomo algo y dejo lo demás. Pasó un diario de acá, el Diario de la Nación, cuando habló de los últimos, en el día de ayer, hablaba de los estudios, decía que había habido 12 problemas, 12 situaciones, no sé cómo le dice, con la cantidad de pruebas que se hicieron, y eso lo responde un infectólogo argentino diciéndole, está bien, sí, de los 12, los que yo vi eran dolor de garganta, o sea, todas situaciones que no eran atribuibles a la vacuna, sino que eran atribuibles a situaciones particulares de cada uno de los vacunados. Y no dice eso, solamente se toma con que había situaciones que, como en un memorándum reservado de ANMAT, decía esas cosas. Y dice, sí, un memorándum interno, dijimos esto, pero es normal, dice, aparte es menos del 0,01% de las pruebas que se hicieron, o sea, realmente era muy poco, y sin embargo movilizan eso, crea resistencia en la gente. Y te voy a decir algo que vi, que me extrañó, que a veces pienso que la convivencia política parecería que fuera más fácil. En Santiago de Chile, yo estuve viendo cuando acá vino la vacuna, en Santiago de Chile también fue la vacuna de Pfizer, Televisión Nacional de Chile estuvo todo el día y al otro día transmitiendo los lugares a donde iban a vacunar. Y te aviso, iban a poner muy pocas. Al contrario, la gente estaba contenta, no había esta politiquería barata que se está dando en la Argentina y por lo que vos me decís, también se da en Brasil. Así es, Osvaldo. ¿Qué te parece si escuchamos una canción y después seguimos? Porque con lo que estás diciendo creo que hay algunas cosas interesantes para decir. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Vamos a escuchar entonces a Claudia Puyo y un tema que se llama Hundiéndome en la oscuridad. No
Bueno, lo que escuchábamos era Claudia Puyo y el tema Hundiéndome en la oscuridad. Hoy vamos a escuchar a mujeres, Osvaldo, porque se está tramitando, ¿no?, la segunda etapa de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y ahora falta la Cámara de Senadores, ¿no, Osvaldo? Sí, y contrariamente a lo que parecía siempre, o sea, hay muchas operaciones de prensa ahora, ¿no? Parecería que hay posibilidades ciertas que los votos se consigan. Breaking news. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. El Senado de Argentina votó en la madrugada de este miércoles 30 de diciembre a favor de legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, después de una reñida sesión seguida con el interés no solo en el país, sino a nivel internacional. El proyecto del presidente Alberto Fernández, que había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un margen más amplio de lo previsto. Eran 5 los senadores indecisos que podían marcar la diferencia entre la aprobación o el rechazo, como ya pasó en 2018, cuando tras la aprobación del proyecto en el Congreso el Senado votó en contra de despenalizar el aborto. No obstante los cambios en la composición de la Cámara y que esta vez el proyecto de ley ha sido enviado por el Gobierno, han marcado la diferencia para que la balanza se haya inclinado a favor de la legalización. Afuera del Congreso se celebró el triunfo del sí. Miles de personas se habían congregado desde temprano el martes a la espera de una votación que se extendió por horas. Hasta ahora en Argentina el aborto solo se permite en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, legislación que rige desde 1921. La iniciativa prevé la objeción de conciencia individual o de un establecimiento de salud, aunque los objetores tendrán la obligación de derivar a la paciente a otro centro hospitalario. El presidente celebró la legalización en Twitter y destacó que con el aborto seguro, legal y gratuito, la Argentina es hoy una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Y el martes señaló que si bien es católico, tiene que legislar para todos los argentinos. Recordó que desde la reinstauración de la democracia en 1983 se han registrado más de 3.000 muertes de mujeres por abortos inseguros. De acuerdo con los cálculos del gobierno, cada año se realizan en el país entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos. Argentina se convirtió en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México. Para mí es un día histórico, para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. Es un día de victoria, es un día que hay que festejar, pero esto tiene que reglamentarse y esto tiene que salir y esto tiene que tener política pública y esto tiene que estar acompañado por el Estado. Ahora siento que la marea verde lo posibilitó y que esto se va a trascender a América Latina entera. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, Bolsonaro dijo que Argentina se había convertido en un comunismo con Alberto Fernández por el tema del aborto. Así lo dijo hace 3 meses atrás, o sea, se ve que el tema del aborto nos hace comunistas. Bueno, sí, es verdad, ¿no? La Unión Soviética fue uno de los primeros países que aprobó en el mundo el aborto, posiblemente sea por ahí, ¿no? Pero esas son esas simplificaciones, todos los que usan bigotes o Hitler, viste, qué sé yo, todos los que fuman. Sí, o Gamaleya es un organismo comunista, porque claro, está en Rusia, que era antes la Unión Soviética, qué sé yo, esas construcciones sí, que se hacen indudablemente, que estamos muy afectos y o sea, así que ahora estamos entrando realmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Argentinas, ¿cómo sería? Mirá, acá se había armado, medio en broma, medio en serio, ¿no? La URSAL. O plano URSAL, União da República Socialista Latinoamericana. Oh. Unión de las Repúblicas Socialistas de América Latina. Entonces, URSAL.
Quería hablar de la vacuna, Osvaldo. Quería hablar de los periodistas magistrales que nosotros tenemos en Argentina. Quería hablar de Castro, de Nelson Castro. ¿Qué te parece? Es médico Nelson Castro, ¿no? El médico Nelson Castro. Sí, el médico Nelson Castro. Vos sabés que yo lo escuchaba y me hacía acordar un poquito a Mariano Grondona, ¿no? Que a través del significado o etimología de las palabras él venía construyendo sus teorías. ¿Te acordás cómo decía Mariano Grondona, no? Sí, siempre utilizando palabras en griego, ¿no? Que no era exactamente el sentido que él le daba a las palabras. Bueno, Nelson Castro tiene la misma construcción, ¿no? No usa el latín, pero usa términos también así ampulosos. O por lo menos argumentos que están simplemente, digamos, anclados únicamente en una cuestión semántica. Hablando que, por ejemplo, no, ¿cómo va a ser buena la vacuna rusa que se llama Sputnik? Ese Sputnik remite a la Guerra Fría, al satélite. Imagínense si la vacuna de la Pfizer se va a llamar Apolo. No, tenía un nombre científico, por eso era buena. Gente, la vacuna no es mala o buena por el nombre que tenga. Aparte creo que Sputnik tiene un significado especial en ruso. Significa compañero de viaje. Pero tampoco interesa, Waldo. No, sí, tampoco es necesario conocer ruso para decir si la vacuna sirve o no. Realmente el grado de simplificación que tiene la construcción viniendo de un médico da un poco de miedo. El problema no es que lo que dice Nelson Castro, en definitiva, como decimos siempre, Ramiro, sino lo que lo escucha y le cree, ¿no? Claro, y esa clase media semi-ilustrada que tenemos en Argentina y que abunda tanto y que engrupe tanto, ¿no? Que se siente obnubilada por estas prestidigitaciones verbales, ¿viste? Ay, porque viene de la democracia, del griego y que no sé qué, y ahora que claro, porque el Sputnik que remite a la Guerra Fría, ay, les hace un sentido bárbaro, ¿viste? Gente, menos literalidad, estamos enfermos de literalidad, veamos las cosas en el contexto, veamos qué hay detrás de las cosas, quién está diciendo las cosas, y lo digo para todo el mundo, porque veo que este es un problema que está siendo bastante de todo el mundo, tanto de los otros, de los que están del otro lado de la vida, como de los que están de este lado de la vida, ¿no? Sí. Pero de alguna manera yo creo que fue muy contundente con esto, Osvaldo, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Querés que lo escuchemos? El primer vacunado en la Argentina, Kicillof. A ver qué dijo Axel. En lo que yo confío es en el ANMAT. Pero no es que confío hoy. Yo abro mi botiquín. El que no confía en el ANMAT, que abra el botiquín y tire toda la basura. La vacuna comunista, la vacuna soviética. Bueno, no solo no saben de vacunas, sino que tampoco saben de historia. Porque hay que ser muy obtuso, o muy malo, y muy dañino, para cuestionar la vacuna por su procedencia. No, la verdad que no tengo otras palabras. Sí, los invitaría y los convocaría a que por una vez den una mano y ayuden un poco, porque, qué sé yo, hay gente que dejó vencer millones o miles de vacunas y ahora habla de si hay que vacunarse o no. Con esa también había que vacunarse. Me parece que es momento para dejarse joder. El momento para dejarse joder. Fui técnico recién, ¿no? Espero que se haya entendido. Bueno, y yo voy a hacer mías las palabras de Axel Kicillof. No, Osvaldo, déjense de joder, ¿no? Es momento de dejarse de joder. Técnicamente, como dice él, ¿no? No, pero aparte el ANMAT es un organismo que está reconocido a nivel mundial, no es un organismo. ¿Y qué sentido tendría que se jueguen su trayectoria científica los integrantes del ANMAT aprobando una vacuna que sea nociva en realidad? En realidad no podemos decir si impide o no impide la enfermedad, pero que sea nociva, o sea, no lo harían nunca, o sea, a veces ofende los argumentos que utilizan y me parece que la respuesta que tuvo, ciertamente algo jocosa, es adecuada al momento, ¿no? Escuchamos una canción y seguimos, ¿qué te parece? Dale, ¿qué escuchamos? Bueno, vamos a seguir escuchando cantantes femeninas y vamos a escucarla a Laura Vázquez y un tema que se llama Mil Cavernas. Vamos. De cuántas formas dos almas se pueden juntar y si nunca vas a tocarme,
amarré. Los llevo dentro. Quisiera devolverles tantos años de amor sincero, tanto me dieron. Qué extraña fuerza tira para atrás. Vos ya sabes de esto y mucho más, y esto me provoca más, mucho más. Mil cavernas me recorren, mil cavernas, voy entrando en mil cavernas, me refugio en mil cavernas. De cuántas formas las almas se pueden juntar. Qué extraña fuerza tira para atrás. Vos ya sabes de esto y mucho más, y esto me provoca más, mucho más. Mil cavernas me recorren, mil cavernas, voy entrando en mil cavernas, me refugio en mil cavernas. Me recorren mil cavernas, voy entrando en mil cavernas, me refugio en mil cavernas. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos a Laura Vázquez y el tema Mil Cavernas. Y antes de empezar a hablar del tema de hoy, Osvaldo, que es justamente esta barbaridad que acaba de hacer el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de otras dos noticias que yo quería comentarte rápidamente. Una tiene que ver con Argentina, con un anuncio que hizo Alberto Fernández cuando presentó el programa habitacional Casa Propia, en el cual van a construir ahora 3.000 viviendas en las ciudades de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Viene la parte más crítica de la pobreza del Gran Buenos Aires, ¿no, Osvaldo? Sí, la zona sur, diríamos, del Gran Buenos Aires, que siempre tiene los bolsones de pobreza más altos, a diferencia de la zona norte, ¿no? En total van a construir 60.000 casas en la primera fase, pero eso no es lo importante. Lo importante, que tuvo bastante repercusión aquí, gracias a la publicación del blog Argentina Traducida, aquí en portugués, son los conceptos de Alberto Fernández que dio mientras presentaba las casas. Una de las cosas es, me parece una puntualización que nos podríamos hacer nuestra, ¿no? Hablando de la meritocracia y el mérito. Y él dice que el mérito es útil si le damos a todos condiciones iguales. Tiene que haber igualdad, y lo más importante, que si esa igualdad no existe, el Estado tiene que participar para garantizar la igualdad. Y que si eso significa que lo llamen de populista, llámeme como quieran, yo voy a seguir trabajando por la gente. Eso me parece que es muy interesante. Porque mucha de esta gente adictos a la meritocracia, o partidarios de la meritocracia, son también partidarios de todo lo privado, ¿no? O sea, y sí, todo lo privado es justamente lo más pernicioso para que haya, digamos, una verdadera disputa
por los mejores puestos. No lo digo yo, lo decía David Ricardo, Osvaldo. David Ricardo, uno de los padres del capitalismo, decía que lo peor que puede haber para el capitalismo es la herencia, porque la persona que hereda no ha hecho nada para tener ese dinero. Que el dinero hay que ganárselo en la libre competencia. O sea que hasta para los patrones teóricos del propio capitalismo la meritocracia es un invento, ¿no? Sí, así, Ramiro, y me hiciste acordar una parte de la película ahí, Juancito, cuando hablaba, Juan era el hermano de Evita, que había comprado una estancia, el hermano, ¿no? Y dice, ahora que tengo estancia, dice, voy a ser un oligarca. Le dice, no, Juancito, dice, vos la compraste, los oligarcas la heredaron. Claro. Hay una marca de nacimiento que no tiene. Y es realmente así, ¿no? Vos lo dijiste, esa frase ya de David Ricardo, y cuánta realidad tiene, ¿no? Porque cuántos de los que ahora dicen, o sea, que lo hicieron lícitamente o no, la fortuna, fue fruto de que heredaron, ¿no? Fue fruto de la herencia, no de su construcción. O fruto de la esclavitud. Sí. Al respecto quería destacar una noticia que me pareció repugnante aquí de Brasil. O sea, no nos vamos a ir mucho del tema, pero tiene que ver con la esclavitud y tiene que ver también con lo que pasa en Argentina también. Una mujer, Magdalena, la rescataron del cautiverio, era tratada por un profesor universitario como una verdadera esclava. Tenía 46 años y estaba prisionera en un cuartito. Hacía 38 años que vivía en una situación análoga a la esclavitud. E inclusive este desgraciado del profesor universitario la hizo casar con un tío para afanarle 8.000 reales de pensión del tío. Esta mujer ni sabía absolutamente nada. Esta mujer había sido criada, con muchas comillas, o sea, criada, está Osvaldo, de la familia, y cuando él se va a vivir se la lleva, tipo el mueble de la casa, ¿viste? Sí. Y la mantuvo en cautiverio, Osvaldo. Ramiro, ¿y en qué zona de Brasil pasó eso? No vayas a creer que es una zona muy alejada, es en Patos de Minas, en Minas Gerais. O sea, un lugar... Ah, Minas Gerais, sí, el sur. Sí, es como Córdoba en Argentina, digamos. Uno espera que estas cuestiones coloniales sean de esos estados o esas provincias, en el caso de Argentina, que son más estratificadas, que no tienen movilidad social. Pero Minas Gerais es uno de los estados que van tirando de Brasil, diríamos, que son los que avanzan, ¿no? Y que un profesor universitario tenga una esclava realmente no se condice. Bueno, y tenemos a los Echeverre que también tenían nosotros, y ahí en Venado Tuerto también tenía otro joven que 25 años de trabajo esclavo. O sea, esta gente meritócrata, hay que verles el pedigrí, Osvaldo, no hay que rever un poquito la historia. Sí, no, seguro. Aparte, habría que pasar y adentrarse un poquito de cómo consiguieron. Yo una vez escuchaba, la familia Martínez de Oz llegó a tener más tierras que la República de El Salvador, ¿no? No la obtuvo, por supuesto, de manera legítima, sino que fue sustraída a través de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Si te imaginás, tenía más tierras que un propio estado. Ellos eran muy patriotas y comercializaban, contrabandeaban con los ingleses en la primera invasión inglesa, Osvaldo, vos no sabés, ese era el abuelo de los Martínez de Oz. Sí. Fue y era uno de los realistas cuando estaba en la época de la Revolución, la familia Martínez de Oz. Pero no me deja de sorprender escucharte un profesor universitario que tenga una esclava, o sea. Es repugnante, Osvaldo. Bueno, y después... ¿Y la noticia tuvo difusión, Ramiro? Muy poca difusión ha tenido, Osvaldo. Y después, solamente como ya que estamos hablando de Brasil, una más, Osvaldo. Dale, una buena. Lo hemos dejado bastante helado y no lo hemos tocado mucho. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lewandowski, el Supremo Tribunal Federal, determinó que la defensa de Lula puede ver los mensajes, ¿te acordás? Que nosotros siempre hablamos de la operación Vaza Jato, ¿no? Esa, del periódico de Intercept que ha dado a conocer. Bueno, que la defensa tenga acceso a esa para poder probar que Moro no era un juez imparcial, como él mismo dice, ¿no? Y para poder ver que caigan todos los procesos. Esto es lo que nosotros venimos diciendo. Esos mensajes existieron, nadie los desmintió. Es verdad que fueron obtenidos en forma ilegal porque hackearon los celulares de los operadores de la Lavallato, mayoritariamente de los fiscales, pero son verdaderos. Ya se hizo peritaje y no se puede decir que sean falsos. Moro, mientras era ministro, solo repetía, viste, como un papagayo, como un lorito: fueron obtenidos ilegalmente. Sí, fueron obtenidos ilegalmente, pero le sirven a la defensa. El principio de la amplia defensa sí lo determina, ¿no, Osvaldo?
Sí, si no lo pones en indefensión, si no le dejas la posibilidad de usarlo. O sea, no lo podría usar para grabar la situación del imputado, diríamos, del encartado, no lo podrías usar porque si estaba obtenido de manera ilegal, no es legítimo para acusarlo, pero sí para su defensa, ¿cómo no? O sea. Sí, totalmente. Y bueno, Osvaldo, ¿qué nos ha deparado el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Un organismo bastante nuevo, ¿no, Osvaldo? Porque no tenían Superior Tribunal de Justicia en Buenos Aires. Sí, porque la justicia, o sea, la justicia era federal cuando era capital federal y tardó un tiempo hasta que se organizó un sistema de justicia propio que se consume gran parte del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ya habíamos hablado en su oportunidad, como hablaste vos, Ramiro, ¿te acordás? Que sí. Se consumía casi la mitad, el 48%. El 6% del 12% que tenía para seguridad, el 48% era para un sistema de justicia que evidentemente no presta justicia. Y antes de empezar a ver la noticia, Osvaldo, pongamos las cosas en contexto. Porque con este tema de la pandemia, una de las principales perjudicadas fueron las escuelas privadas, los institutos privados de enseñanza. Porque viste que también se le cobra la cuota a los papás para que lleven a los chicos a la escuela, pero también una de las cosas que más vende para estos institutos son los eventos extracurriculares, la Feria de la Ciencia, la jornada del teatro, y para todo ese tipo de cosas siempre hay contribuciones de los padres para una cosa, para la otra, o sea que hay todo, digamos, una especie de paquete completo que la diferencia normalmente de la escuela pública. Ahora, como los niños han tenido clases en casa, básicamente no hubo grandes diferencias entre la escuela pública y las escuelas privadas, porque la pandemia, digamos, que ha nivelado para abajo y ha dejado a muchos papás en la pobreza. La Argentina creció 3 puntos nada más ni nada menos que el índice de la pobreza. Pasamos del 40 al 43%, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno. En Brasil ha pasado muy parecido. Y se espera que el año que viene haya un éxodo muy grande, tanto en Brasil como en Argentina. En Brasil ya ha comenzado, ¿no? De la escuela privada a la escuela pública, ¿no, Osvaldo? Sí, supongo que acá en Argentina, muchas escuelas privadas tuvieron una baja en la matrícula, institutos, escuelas. Yo de hecho doy en instituto privado y tuve una baja en la matrícula. O sea, no fue nada fácil, ¿no? Exactamente. Y en el medio de todo este problema para las escuelas viene el salvavidas del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos dijo, Osvaldo? Pues es que uno le está buscando la palabra que pueda ser difícil de entender o entendible de quién viene. Así, Osvaldo, en términos generales, dicho como se dice en el café del barrio, la escuela pública es para los pobres. O sea que para poder exigir al Estado que haya una vacante en una escuela pública, uno tiene que tener una condición de pobreza. Hay que ir a sacar certificado de pobreza. Eso es una barbaridad, es una cosa totalmente inconstitucional, porque la escuela pública es para todos, no es para los pobres. Es una interpretación que hacen sin ningún motivo y fuera de la ley. Bueno, Osvaldo, escuchemos algo de música y después seguimos hablando de las barbaridades de la justicia porteña, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a escuchar, Ramiro? Y vamos a escuchar a María Gabriela Pumer y un tema que se llama Espero que el sol salga. Suave
Bueno, escuchábamos a María Gabriele Pumer y el tema Espero que el sol salga. Y para darle continuidad a este tema del fallo horrible, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, escuchemos ahora a María Cecilia Fernández, abogada del colectivo Vacantes para Todos. Dale. Realmente es un fallo que es vergonzoso, es una aplicación contraria al derecho que no puede ser interpretada de ninguna manera por la propia letra del artículo de la Constitución de la ciudad que obliga al gobierno a garantizar vacantes. Yo quería recordar, Osvaldo, lo que dice el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice así: la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades. O sea, pública quiere decir que es para todo el mundo, no para los pobres. Y no significa que pública sea gratuita, porque si pública fuera gratuita, no diría gratuita, ¿no te parece, Osvaldo? No diría 2 veces la misma palabra. Sí, seguramente, ¿no? Y acá han entendido eso porque el gobierno del PRO, digamos, desde el año 2015 que instauró el sistema de las matrículas por internet, cada vez hay menos vacantes para los alumnos, no alcanzan. Siempre hay miles de alumnos que no tienen lugares en las escuelas públicas y las mandan a las escuelas privadas. Y ahora lo que ha dicho la Corte es exactamente eso, que el Estado, la ciudad hace con los recursos disponibles lo que puede. O sea que no hay derecho a exigirle judicialmente una vacante en la ciudad de Buenos Aires. Un absurdo, ¿no, Osvaldo? Hace realidad la frase que usaba el presidente anterior, ¿no? Cuando decía que cayeron en la enseñanza pública, en la escuela pública. En este caso casi es caer, porque para caer en la enseñanza pública tenés certificado de pobreza aparte. O sea, hay una enseñanza que es para pobres y otra enseñanza que no es para pobres, cuando siempre históricamente en la Argentina de la ley de educación común, la educación pública era la educación distinguida, ¿no? Es la educación que le dio a Argentina los premios Nobel que tiene, que le dio el reconocimiento que tiene en un montón de aspectos. Y tomando en consideración si la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene esta concepción, estamos pensando que la educación pública ya se remite solamente a los pobres. Y la educación pública igualitaria es un proyecto de las oligarquías conservadoras decimonónicas en Argentina. La ley que vos dijiste, Osvaldo, es la ley 1420 de 1884. O sea que la Reta atrasa casi 140 años. Estos son preconservadores. Esto es una cosa aberrante, es absolutamente anacrónico, ¿no te parece? Sí, creo, te escuchaba vos, ¿no? Y pensaba, se llegan a levantar los conservadores del siglo XIX y decís, ¿qué le pasó a esto? Los abuelos de la Reta lo matan, nosotros, ¿no? Sí, ¿qué hicimos mal nosotros? Pero que ahora digan esto. Esto que dice que rescatan la generación del 80, ahora descubrimos que la enseñanza pública es solamente para los pobres. Hay que tener un certificado de pobreza. No debe haber cosa más estigmatizante que tener un certificado de pobreza. Vos dijiste la palabra exacta, estigmatizante. Decir abierta y descaradamente soy pobre, y entonces tengo que recibirlo del pobre, ¿no? Que es la ayuda. No, tiene que tener la misma educación que tienen cualquiera, que tuvimos nosotros, Ramiro. Sí. Que lo diga el Tribunal Supremo de una provincia o de una ciudad como Buenos Aires, realmente un nivel de incoherencia impensado, no sé, es difícil encontrarle palabras, vos al principio es difícil encontrar palabras a un tribunal que diga lo que dijo este tribunal. ¿Qué pensaría vos, Ramiro, si lo dice la Corte Suprema de Argentina? No, un absurdo. Además, no es que Buenos Aires sea un reino aparte, la Constitución y las leyes nacionales rigen para Buenos Aires también. O sea, no se puede faltar contra lo que ¿Puedo decir que rigen para Buenos Aires también a veces? Sí, parece que no, pero sí, viste. Hay un grupo de gente que está pidiendo el juicio político al Tribunal Superior de Justicia. Bueno, está bien. A 4 de los jueces, a las jueces
las juezas, ¿no? Marcela de Lange, Inés Weinberg y el juez Santiago Tamendi y Luis Francisco Lozano por incumplimiento de los deberes de funcionario público. De cualquier manera, este juicio político es más una cuestión política que judicial, porque no va a terminar en nada, porque Larreta tiene la mayoría en la legislatura de la provincia, de la ciudad, digo, ¿no? Entonces, son 23 votos contra 37 más o menos, o sea, 23 votos que tendría la oposición contra 37 que tendría el oficialismo. La mayoría automática de la Corte del Tribunal Superior de Justicia, la mayoría de la legislatura y el Poder Ejecutivo de la ciudad son todos del mismo partido político. Entonces es muy difícil ejercer los derechos cuando sucede esto, porque muchas veces hemos organizado movilizaciones y actos y escuchamos siempre la voz de los que dicen, ¿por qué no recurren a los canales institucionales? Y bueno, nosotros recurrimos a los canales institucionales, pero sabemos que muchas veces los canales institucionales que nos da la ley no son los más aptos para que podamos avanzar para luchar por el ejercicio de los derechos. Son hechos políticos que hay que denunciarlos, hay que decirlos y hay que ver que cambien la jurisprudencia y que llegue rápidamente a la Corte Suprema de Justicia, que es tan rápida para algunas cosas. Vamos a ver qué dice ahora, ¿no? Fue tan rápida con lo de Vudú, ¿no, Osvaldo? Dejando... Sí, a ver si ahora tiene la misma velocidad cuando hay un fallo que es manifiestamente contrario a la Constitución Nacional, ¿no? Aparte de la ley que maneja la Argentina. ¿Llegará a la Corte? Bueno, esperemos que llegue porque son millares de personas las que quedan normalmente sin vacante y en este momento de pandemia, como te decía, se espera que sea mucho más. Esto va a ser una cuestión de conmoción en la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros sabemos muy bien el blindaje mediático que tiene Larreta porque, por un lado, le baja el presupuesto a la educación y a la salud, a los médicos, que no les aumenta el salario ni siquiera para que puedan empatarle a la inflación. Y por otro lado aumenta los gastos de propaganda, de comunicación, que le llaman, ¿no? Para comprar medios amigos, Osvaldo. O sea, hay un blindaje impresionante. Aún en los medios más progresistas no se puede nombrar a Rodríguez Larreta porque te matan, ¿no? Porque la pauta de la ciudad es bastante pulposa, ¿no? Y estaba pensando en la oportunidad del fallo y la velocidad que a veces fallan y el momento que lo hacen. La demanda fue presentada en el 2017, ya hace 3 años casi. Y justo cuando dictan la resolución, cuando se viene este hecho que vos estás adelantando y que seguramente va a ser así, del paso de la enseñanza privada a la pública. O sea, es un fallo hecho, parece que fuera a la medida, ¿no? Como antes eran los trajes. Este es un fallo hecho por un sastre a medida. Sí, y es, digamos, el corolario de toda una política que hace años que se viene desarrollando en la ciudad de Buenos Aires en detrimento de la escuela pública y en favorecer abierta y escandalosa y obscenamente la educación privada, ¿no? Inclusive dándole dinero del Estado a la educación privada y restándoselo a la educación pública. Digamos que es el moñito que cierra ese paquete, ¿no, Osvaldo? Sí, bien lo decís, Ramiro. Qué fallo sorpresivo y entre otras las sorpresas que veo, acá en la Argentina no hay muchos medios que hayan hecho eco de este fallo, Sí, por eso te decía que más allá de que el juicio político prospere o no prospere, que se trabe o que no se trabe, si va a pasar de la comisión de justicia o no, de la legislatura de Buenos Aires, lo importante es que se haga ruido y que esto se ponga sobre el tapete y que se discuta. Ahora lo que nos queda es seguir iniciando procesos, fundamentando en derecho y seguir peleando como hasta ahora por la vacante de cada niño individualmente y por la construcción de escuelas, porque quedó muy claro que esas 54 escuelas de las que tanta propaganda hicieron no existieron. Eso quedó demostrado en un fallo judicial incluso que inició el diputado del Corro en el juzgado de la doctora Liberatori. Afortunadamente los jueces de instancias inferiores sí aplican el derecho y eso nos da esperanza, ¿no? Porque estamos discutiendo no un tema de la educación, estamos discutiendo el futuro de nuestros hijos, estamos discutiendo la persona que mañana me va a atender en una oficina pública, la que me va a atender en un escritorio de abogados, no Osvaldo, la que me va a atender en un dispensario de médicos, o sea, es eso, ¿no? Que se está jugando que sea una sociedad más justa, claro, o más injusta, porque va a ser seguramente una sociedad más justa
cuando todos pueden acceder a, porque todos decimos que, viste, el latiguillo que tienen todos los políticos, hay que pensar en la educación, nosotros por falta de educación, nosotros necesitamos más educación, y resulta que tenemos un fallo de un tribunal que decide que se va a priorizar basado en la capacidad económica de las familias el acceso a la enseñanza pública. Esto retoma con lo que hablábamos de la meritocracia antes, ¿no, Osvaldo? Sí, todo en la misma línea, o con lo que habíamos hablado en su oportunidad, ¿te acordás de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires? La señora Acuña. Es una barbaridad, hasta lo espero que lo puede decir la ministra de Educación, ahora que lo diga el tribunal. No, Osvaldo, está en contra de toda la legislación vigente y pacífica hace 140 años casi. Argentina tiene muchos desméritos, muchísimos, todos los que quieran, pero tiene un mérito, que siempre la educación fue integradora y fue para que accedieran todos los sectores, que permitiera la movilidad social. Desde los gobiernos más ranciamente conservadores se promovió esta situación. Y ahora, mágicamente, de un plumazo, se borran 140 años de historia. No, y es interesante porque hay dos cosas que Argentina se ha destacado como política de Estado, Osvaldo. Una de la que bien dijiste, que era la educación, y la otra era también la de la salud pública, ¿no? A partir de los higienistas de fines del siglo XIX, y que justamente el gobierno de Buenos Aires ha saboteado totalmente todos los hospitales públicos, y a tal punto que, bueno, y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A tal punto que la ex gobernadora de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal, dijo que no iba a inaugurar un hospital que ya estaba casi listo, 95% construido, faltaba el 5%, y que no iba a inaugurar porque eso era acto de demagogia. O sea, y si inaugurar hospitales que te deja el gobierno anterior en demagogia, bueno, yo no entiendo más cuál es la filosofía política con la cual ellos gobiernan, ¿no, Osvaldo? Sí, la misma que dijo en la misma línea de la educación, en las universidades, en el conurbano bonaerense no van los pobres, ¿para qué la queremos? Sí, por ahí yo veo que hay que tener paciencia a este gobierno que hay en Argentina, como hay que tenerle paciencia a muchos gobiernos que no son lo que nosotros querramos, pero el hecho de que no sean lo que estaba antes ya me parece que es un gran avance como para ir despidiendo un 2020 que hemos tenido muchos altibajos, pero por lo menos hemos tenido en Argentina un gobierno que ha gobernado con otra filosofía y ha roto una filosofía de destrucción de esas cosas que, como bien apuntaste vos, Osvaldo, eran indiscutidas en Argentina, pero que el macrismo consiguió que nosotros discutamos y las pone en jaque. Por lo menos ahora estamos de vuelta en el sendero, digamos, de los conservadores del siglo XIX, es lo que te digo. Y consiguió, que eso sí creo que es un gran mérito del gobierno anterior, que estos temas no se discutan. Claro. Que un tribunal diga lo que quiera y que pase sin que nadie se rasgue la vestidura. Realmente ese es un mérito, Ramiro, Sí. No fue tan fácil, ni los militares lo consiguieron, mira, Ni los militares lograron, tenés razón. Sí. A veces uno se lo toma un poco en broma porque sí creo que es tan serio que daría para estar varios programas hablando sobre esto. Así es. Bueno, Osvaldo, aprovechamos para desearles a todos un muy feliz año nuevo, un buen pasaje de este 2020 tan raro, tan lleno de cosas y que va a ser inolvidable seguramente, y un mucho mejor y más próspero y vacunado 2021, ¿no? Sí, por suerte se empezó a vacunar en la Argentina, ¿no? Que si hay algo para poder decir de este año que se va, es que parece que termina con más buenas noticias de las que empezó. Así es, aprovechamos también para saludar a Daniel Espinosa de Las Voces del Muro y a Estela de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez. También tendríamos que recordar en este último programa a aquellos que nos han ayudado acompañando noticias, de Argentina, Alberto Ciacia, y vos decías de Brasil. Cristian Sales, a Mónica Melman de Argentina también, que siempre está colaborando activamente con nosotros. Un inmenso abrazo. Bueno, y Sandra Serapio también, que nos manda cosas, y mucha gente que colabora con nosotros. Gracias totales. Y hasta el año que viene, Osvaldo, un abrazo. Hasta el año, Ramiro, un abrazo. Hasta el año que viene, con otro café. Con otro café.